se identifica con el papel que está representando. Veíamos que si está representando ese actor obras de Shakespeare, y por ejemplo su personaje es Otelo, ese actor se identifica tanto con el personaje del papel que cada vez se infunde dentro de él y nos muestra todas las características del hombre celoso. En la medida que él se identifica con su papel, lo representa de mejor manera, pero crecen sus capacidades histriónicas. Y cuando tiene que representar otro papel, ya dejará de ser ese Otelo para representar a otro personaje, pero él como actor lo hará cada vez con mayor naturalidad. Así estamos nosotros en el mundo, representando infinitos papeles, pero capacitándonos cada vez más como actores en ese drama del mundo para el desarrollo de conciencia. Ese camino de la evolución tiene un comienzo y tiene una meta para todos nosotros. También lo estuvimos estudiando, que el camino es de la ignorancia, cuando comenzamos esa carrera, a la infinita sabiduría en la cual termina una etapa para el ser humano, para comenzar nuevas etapas como seres superhumanos. Hombres que ya han cumplido completamente su papel en el mundo como seres humanos y se convierten en avatares, en seres divinos que van a ayudar a sus hermanos menores, como somos nosotros, en el mismo proceso de desarrollo de conciencia. Ese desarrollo de conciencia no tiene límites, es eterno. Y cuando decimos que hay una meta para el ser humano, no estamos significando que no hay nada más por hacer. Al cerrar un ciclo como en los globos de Tellar, que veíamos que el omega es un nuevo alfa para abrirse la vida a nuevas posibilidades, en el ser siempre habrá posibilidades para mayor progreso. No habrá ningún momento en que el ser diga, ya no hay nada más por hacer, ya lo he conquistado todo. Siempre habrá una distancia entre el ser que evoluciona y el absoluto del cual él es una manifestación. Por lo tanto, es maravilloso que en ese plan siempre haya algo por conquistar, y siempre ese conquistar es para dar y para servir mejor a los seres que van más atrás en ese desarrollo de conciencia. Pero nos encontramos entonces con las leyes naturales, que son leyes divinas, leyes exactas, leyes que no pueden ser violadas impunemente. Y esas leyes son las que le dan una certeza al ser humano de que el propósito se tiene que cumplir y que sus esfuerzos nunca serán en vano y que nunca estará equivocado si sigue a esas leyes naturales, puesto que al ponerse de acuerdo con ellas está trabajando en la misma línea y en el mismo propósito que ha tenido Dios para su manifestación y para su creación. En esa certeza de la exactitud de las leyes humanas yace la confianza del ser humano en que todo se está desarrollando para bien. Por consiguiente, el estudio de esas leyes naturales es primordial, y en el pensamiento teosófico son motivo de profundo estudio para que haya una comprensión mayor de ellas y se conviertan en una manera de vivir para todos los seres humanos. La ciencia nos ha ayudado mucho en la comprensión de esas leyes naturales. Veíamos también en una de nuestras reuniones en qué forma el científico
ha ido descubriendo ciertas leyes de la materia, las leyes de la física, las leyes de la química, en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño. Y el científico ha logrado su buen éxito en ese desarrollo tecnológico maravilloso, especialmente el presente siglo, en el conocimiento de esas leyes que rigen el mundo de la materia. Si él está trabajando en el campo de la química, por ejemplo, él conoce los procesos para obtener ciertos resultados, y si sabe que si pone las condiciones adecuadas, siempre va a obtener los mismos resultados. No hay la posibilidad de que tomando el oxígeno y el hidrógeno en ciertas proporciones, a una determinada presión y temperatura, obtenga algo diferente al agua. Y si repite su experimento 1000 veces y pone las mismas condiciones, siempre tendrá agua. Y así con todas las cosas en la naturaleza. El científico no es un esclavo de las leyes naturales. Precisamente en su libertad es que es posible que, cumpliendo la ley, obtenga los buenos resultados. Tiene que manejarse de acuerdo con la ley, no es yendo contra la ley. Conociendo la ley, él sabe que los resultados tienen que ser exactos. Y se mueve en 1000 campos, con gran libertad, pero con un obedecimiento de la ley. Ese aporte de la ciencia en el conocimiento de las leyes naturales es maravilloso. Pero veíamos que ese mismo ser, que tiene tan buenos resultados en el campo de la ciencia, muchas veces fracasa en su vida familiar, en su vida de relación, en su oficina, con sus compañeros, con sus amigos, porque no sabe relacionarse con ellos. Muchas veces se supone que existen leyes naturales en el mundo de la forma, y se supone que el mundo de la mente, que el mundo de las emociones, no tiene lugar para las leyes naturales, que se puede pensar y sentir como se quiera. Sin embargo, hay leyes en esos campos. Y si nosotros queremos acertar como el científico, debemos conocer esas leyes y aplicarlas también en el campo del pensamiento y del sentimiento para tener los mismos buenos resultados. Y eso es importante que los tengamos en cuenta. En una de las primeras reuniones, alguno de los presentes tenía una inquietud. ¿Qué papel tiene el libre albedrío dentro de todo esto? Y dijimos que lo examinaríamos cuando nuestro curso hubiera avanzado más. Tal vez ya podemos examinar esto del libre albedrío de mejor manera por las bases que tenemos ahora. Ese libre albedrío es la libertad que tiene el ser para moverse dentro de ese drama en el universo. Solamente dentro de la libertad el individuo puede crecer. No le puede ser impuesto al ser una conducta. Él tiene que escoger la conducta, llegar por sí mismo al convencimiento de que hay que ir por determinada línea para lograr una meta. El ser, dentro de esa libertad, tiene que moverse como el científico, sabiendo que no se puede apartar de las leyes naturales. Es una libertad dentro de la ley. Y conociendo la ley, el ser, muchas veces inconscientemente en un principio, se puede apartar de ese propósito. Y en su libertad, aunque se le ha mostrado, como lo hacen las grandes religiones, cuál es el camino que tiene que seguir, él se opone. Dices, tienes que amar a los demás, y él odia. Tienes que ser bondadoso, y es cruel. Hay una libertad del ser para obrarlo, para obrar así, pero obra así en su ignorancia. Se aparta de la ley y se introduce aquello que él no quiere, ese dolor. Él tiene aversión al dolor, pero el dolor le llega
Y como se dice en el Oriente, esa buena ley que es la del dolor y la del placer, esa ley del karma, le corrige su camino, le enseña, no, por aquí no es, hay una ley, te estás apartando de ella, por eso te duele. Pero si tú vas con la ley, el dolor se acabará y el ser vuelve otra vez a su camino. De tal manera que el libre albedrío es en cierto sentido relativo. Es una libertad sin que se pueda estorbar el plan divino. El plan tiene que cumplirse. Todos los seres humanos tienen que llegar a esa meta de perfección. Pero al apartarnos aprendemos y vamos escogiendo libremente nuestra propia trayectoria hacia ese final feliz y bello para todos los seres humanos. El hecho de que Dios sea inmanente, como también lo estuvimos estudiando anteriormente, que esté no solamente externo a las cosas y a los seres, sino también en el interior de cada ser humano, hace posible que la evolución se cumpla totalmente, puesto que Dios está también dirigiendo la evolución desde adentro de todas las cosas y dentro de cada ser humano. En los reinos anteriores al reino humano, la evolución está dirigida desde adentro por Dios. Pero la maravilla de ese proceso se va viendo más patente cuando aparece el ser humano, en que se le da a él la posibilidad de colaborar en ese plan divino, cuando aparece la autoconciencia. El ser humano tiene entonces esa libertad para obrar, pero desde adentro también esa naturaleza divina está presionando para que la evolución se cumpla en sus propósitos. Cuando el ser humano se pone de acuerdo con esos propósitos, trabaja en armonía con el propósito divino desde su propio interior y el éxito está asegurado. Esto es importante que nos demos cuenta nosotros, porque siempre que obramos de acuerdo con ese propósito, todo se nos va a facilitar, porque se está haciendo de acuerdo con el mismo plan divino que ha sido establecido desde un comienzo. Las leyes naturales son invariables, son eternas y son inviolables. Si nosotros pretendemos violar esas leyes naturales, nos vamos a encontrar con tropiezos que vienen contra nosotros mismos, porque no es posible ir contra esas leyes naturales. Esas leyes naturales, que son divinas, difieren mucho de las leyes humanas. Las leyes humanas son un intento de cumplir aquellas leyes divinas, aunque los hombres que las establezcan lo ignoren. En los distintos tipos de gobierno a través de las edades, siempre se ha intentado que haya un orden y que los seres humanos puedan convivir unos con otros. Y se establecen leyes. Pero las leyes humanas son muy distintas en las diferentes épocas y en los distintos pueblos. Por ejemplo, en el caso del robo, ha habido épocas en que se castiga un robo de un pedazo de pan con la muerte, o con cortarle la mano al ladrón, o puede ser una pena de varios años de cárcel, o en otras partes será una simple infracción que no tiene ningún valor para establecer un juicio y llegar a una pena para quien cometió ese error.
Por lo tanto, las leyes naturales